Ya no va a ser tanto teoría como lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Eh, Bien, vamos a arrancar con algo muy simple. Ahora les voy a empezar a compartir pantalla. Mm, Avísenme si se ve. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a empezar una definición, no sé, concepto básico sobre qué es la fotografía, ¿sí? Eh, Podemos decir que la fotografía es captar una porción de la realidad, ¿no? Pero si vamos un poco a cuestiones técnicas, hay que tener en cuenta que la luz es la base de la fotografía, ¿sí? Si no tenemos luz, no puede existir la fotografía, ¿sí? Les recomiendo que busquen fotógrafos famosos, libros de fotografía, hay muchas fotografías que pueden ver, ¿sí? Seguramente estas fotografías ya las han visto. Bien, vamos a partir de lo básico. ¿Cómo funciona una cámara fotográfica? El concepto es el mismo para todas las cámaras, ¿sí? Una cámara oscura. Bien, dentro de esa cámara oscura se hace un orificio, ¿sí? Ingresa la luz y sobre la pared opuesta se proyecta la imagen en forma invertida, ¿no? Este es el concepto básico, no sé si logran ver, del funcionamiento de una cámara oscura. Bien, tenemos, sigamos un poquitito a lo que sería la cámara estenopeica, la pueden hacer tranquilamente en su casa, agarran una caja de zapatos cerrada si quieren, ponen un negativo, hacen un orificio, la colocan medianamente en algún lugar donde ingrese la luz, la dejan un tiempo y van a ver que se va a plasmar la imagen de forma invertida, ¿sí? Ese es el concepto que utilizan todas las cámaras de fotografía. Bien. Mientras voy hablando se va agregando gente, así que capaz que estoy un poco pendiente de eso. Vamos a partir un poco sobre los componentes de la cámara, ¿sí? Acá tenemos, está dibujada de perfil, una cámara reflex, ¿no? Pero sacando que fuese una cámara reflex, los componentes de la cámara van a ser el ocular o el visor, ¿sí? Vamos a tener que acá no está marcado el botón de disparo, ¿sí? Va a estar el obturador, ¿sí? Va a tener un diafragma, ¿sí? Y lo que diferencia a una cámara reflex de una cámara de visor directo, ¿sí? Es justamente este sistema de lentes que se llama pentaprisma, que ¿qué es lo que genera esto? Que lo que yo estoy mirando por el visor, ¿sí? Es exactamente lo que yo voy a fotografiar, ¿sí? ¿Por qué explico esto? Porque con las cámaras de visor directo, que serían estas, las famosas Pocket, ¿sí? Lo que yo estoy viendo no es justamente lo que va a salir, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Estas cámaras Pocket, no sé si recuerdan o quizás son muy jóvenes, pero por lo general no sé si saben que esas, cuando se sacaban fotos con estas cámaras, como que salían ellos siempre corridos. Yo quizás enfocaba algo y después cuando iban a revelar esas fotos, siempre se les cortaba la cabeza, o sea, era medio complicado. Eh, pero es justamente por eso. Yo lo que estoy viendo en el visor, ¿sí? No es exactamente lo que sale después
en la fotografía, ¿sí? Porque hay una distancia de lo que yo estoy mirando con lo que está ingresando en la luz, ¿sí? Eso se llama error de paralaje, ¿sí? Bueno, justamente las cámaras reflex solucionan este problema y ¿qué hace la luz? Ingresa, rebota en un espejo, rebota arriba en otro espejo, va hacia el costado y sale por el visor. Entonces yo estoy viendo exactamente lo que voy a fotografiar, ¿sí? Hablando obviamente de una cámara reflex analógica, ¿sí? Hoy en día con las cámaras reflex digitales, a través de la pantalla ya vemos lo que vamos a fotografiar. Bien. Eh, estaba leyendo si habían puesto algo. Bien. Vamos a ir a lo que sería la velocidad de obturación. Hasta ahí vamos, ¿entendió el concepto de cámara reflex y cámara eh, con visor directo? Hasta ahí se entiende eso bien. Bueno, vamos a ir a lo que sería la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? La velocidad de obturación es el tiempo que yo voy a dejar que la luz, en este caso si tengo una cámara reflex analógica, es el tiempo que voy a dejar que la luz ingrese en el negativo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a estar esa luz en el negativo? Vamos a ir volviendo al dibujo que tengo acá arriba, que me parece que es una forma fácil de explicar. Yo acá atrás tengo la película, ¿sí? El obturador lo tengo delante de la película, ¿sí? Cuando yo aprieto el disparador, el obturador se levanta, ¿sí? Ingresa la luz, ¿sí? Entonces, el obturador justamente es el tiempo que yo le voy a dar para que la luz ingrese en la película, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a estar expuesto ese material sensible a la luz, ¿sí? O sea, el obturador va a regular la cantidad de luz que va a ingresar en ese material sensible, ¿sí? El tiempo, digamos. Estamos hablando de fracciones de segundos, ¿sí? Acá tienen un ejemplo. O sea, es algo muy, muy rápido cuando yo aprieto el disparador. Y acá tienen un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero congelar una imagen, ¿sí? Un segundo en 1000, un segundo en 500, un segundo en 250, ¿sí? Esto es en avos de segundo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero que la imagen salga movida, en este caso, un segundo a la mitad, ¿sí? Van a notar que la imagen va a salir movida, ¿sí? Siempre se recomienda cuando, no sé, por ejemplo, tienen que ir a fotografiar eventos deportivos y demás, trabajar con velocidades de obturación altas, digamos, así se puede congelar la imagen, más que nada porque hay movimiento en esas imágenes. Bien, hasta ahí tenemos lo que sería el obturador. Después vamos a tener el diafragma, ¿sí? El diafragma es el conjunto de lentes, ¿sí? Que va a permitir la cantidad de luz que va a ingresar, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el obturador, que va a regular el tiempo en que esa luz va a estar expuesto al material sensible. Después vamos a tener el diafragma, ¿sí? Que va a ser la cantidad de luz, o sea, vamos a regular la cantidad de luz que va a ingresar. Esto se maneja con un número que es un número F, ¿sí? F2 es un diafragma totalmente abierto, ¿sí? F22 es un diafragma totalmente cerrado, ¿sí? Entre estas tienen todas estas variaciones intermedias, ¿sí? Cuanto más abro el diafragma yo, ¿sí? Cuanto más, supongamos que tengo un F2, ¿sí? Menor va a ser la profundidad de campo. Ahora vamos a ir ahí a ver lo que sería la profundidad de campo. Bien, dentro de eso tenemos
Otro concepto que es la sensibilidad de la película. Si fuese analógica, lo mediríamos en ASAs. En este caso, se mide en las digitales ya con lo que se conoce como ISO. ¿Sí? Esto también va a tener mucho que ver con el ambiente en el que van a sacar la fotografía. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si estamos sacando una foto en un lugar que es un poco oscuro, vamos a tener que levantar el ISO, pero vamos a tener que tener cuidado de no quemar esa fotografía. Se genera como una especie de error eh, que sería cuando obtienen una fotografía granulada, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces me ha pasado partidos de, particularmente cancha de gimnasia, tiene una iluminación muy mala, ¿sí? A la noche. Eh, es muy complejo sacar una buena fotografía de noche en un partido cuando la iluminación del estadio no es buena, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? Tenés que levantar el ISO, ¿sí? ¿Y qué genera esto? Que la imagen tenga ese error que termina quedando un poco granulada, ¿sí? Lo que tienen acá es el famoso triángulo de exposición, que era lo que hablábamos la vez pasada que íbamos a tocar estos temas. El triángulo de exposición, ¿sí? O sea, es donde convergen los tres puntos que estuvimos hablando. El obturador, el diafragma y la sensibilidad de la película, ¿sí? Lo que ustedes siempre tienen que buscar cuando trabajan con una cámara reflex es, digamos, un equilibrio entre estas tres, ¿sí? Por lo general, muchas de las cámaras reflex tienen la opción, o quizás muchos las utilizan así, de forma automática. Entonces ya te tira un ISO, ya te tira una velocidad de obturación y ya te tira directamente una apertura de diafragma, ¿sí? También se las puede poner en semiautomáticas, ¿sí? Donde uno puede regular una cosa y otra no. Y si no, las pueden usar manual, que es donde ustedes tienen que ver cómo, según el ambiente en el que están, ver y decidir qué apertura de diafragma le dan, qué velocidad de obturación o cómo manejan el ISO, ¿sí? Eh, bien, hasta acá se entienden esos tres conceptos. Sí, perfecto. Bien, vamos a seguir. Los lentes, ¿sí? Vamos a tener tres tipos de lentes. Vamos a tener el angular, ¿sí? Que esto imagínenselo como una especie de visión, ¿no? Es el ángulo de visión que va a agarrar cada lente. Un angular va a agarrar una visión y un ángulo mucho más de los costados, ¿sí? Un lente normal va a achicar un poco la visión, va a ser algo normal, ¿sí? Y por último, el teleobjetivo va a tener una visión mucho más acortada, pero con una distancia focal mucho más amplia, ¿sí? El teleobjetivo es, no sé si también cuando ven a los fotógrafos en los partidos de fútbol que están con esos armatotes sacando fotos a la distancia, ¿sí? Esos serían los teleobjetivos. Acá tienen más o menos cómo se catalogan. 17, 28 milímetros sería un angular. Los celulares vienen con prácticamente con ese tipo de lente, ¿sí? Muchos de los celulares. Después tenemos los lentes normales de 50 milímetros, 85, después ya pasamos a los teleobjetivos, ¿sí? Bien. A ver, en uno de los textos hay ejemplos de más lentes, solo tenemos que tener en cuenta esto. Estos son los principales, ¿sí?
Seguramente hay más lentes, sí, pero estos son básicamente los principales con los que se manejan muchos y lo que van a tener, pueden variar los lentes, qué sé yo. Yo puedo tener un lente normal de 35 milímetros o puedo tener un lente normal de 50 milímetros, ¿sí? Eso va a variar, pero se lo clasifica prácticamente en gran angular, normal y teleobjetivo, ¿sí? Bien. Eh, Hasta ahí vamos con lo que sería un poco fotografía. Vayan diciéndome si se entiende, si hay algo que no se entiende, lo volvemos a explicar. Bien, bueno. Vamos a pasar un poco a lo que sería nomenclatura, que era lo que les hablaba la clase anterior. Bien, acá tenemos una planificación, no sé si logran ver, eh, de lo que sería, acá se está planificando una toma, ¿sí? Con todo el lenguaje de nomenclatura, ¿sí? Bien, vamos a ir descifrando un poco renglón por renglón. Bien. Dice toma 1, pccon.can 24mm. Bueno, vamos a ir paso por paso. Toma 1, ¿sí? Vamos a partir un poco de lo que sería la toma 1. ¿Qué es la toma? ¿Sí? La toma es el momento en el que nosotros hacemos clic, ¿sí? Ahí tenemos una toma, ¿sí? En caso de que fuese cine, por ejemplo, es cuando nosotros apretamos, empieza a grabar y cortamos, ¿sí? Eso es lo que sería la toma. Esto a su vez es una planificación, ¿sí? Cuando yo digo plano, no deberían confundir con tamaño de plano, ¿sí? El plano sería la planificación de la toma, ¿sí? El tamaño de plano es otra cosa. No se confundan porque pueden llegar a tener ese tipo de pregunta media capciosa que les pueden decir en qué se diferencia plano y el tamaño del plano. El plano va a ser siempre la planificación, ¿sí? La planificación de la toma. El tamaño del plano es otra cosa. Bien. Bueno, vamos con lo que sería toma. Toma 1, bueno, en este caso la toma es desde que nosotros apretamos y hacemos clic con la cámara hasta que, en caso de filmar, sería hacemos clic y cortamos, y en caso de fotografía sería el clic de la cámara. Ahí tenemos la toma, ¿sí? Después, dice PC con CAN 24mm, ¿sí? Acá ya estamos hablando con lenguaje de nomenclatura. PC con es un tamaño de plano, ¿sí? En este caso está diciendo plano cintura conjunto, ¿sí? Bien. CAN está diciendo, o sea, se está refiriendo a lo que sería la posición de la cámara. Cámara alta, normal, ¿sí? 24 milímetros, estamos hablando del lente, ¿sí? Bien, mayor profundidad de campo, F16 o 22, está tirando una apertura de diafragma, ¿sí? Alta sensibilidad, luz lateral, más contraluz natural, ¿sí? Eje principal vertical, ¿sí? O sea que el eje principal donde nosotros vamos a sacar la fotografía tiene que ser vertical, la figura que nosotros queremos mostrar o destacar va a ser vertical sobre un fondo donde domine una sección horizontal, ¿sí? Temperatura alta en relación a la luz, ¿sí? Una luz alta, con dominante azulado. Figura hacia los laterales del cuadro generando tensión, ¿sí? Parece un poco complejo cuando se lee así, pero lo importante es tratar de descifrar, ¿sí? Y tratar de generar una composición acorde a esto, ¿no? Hay algunas cosas que quizás estoy leyendo ahora que lo veo, que no sé si se podría hacer porque dice mayor profundidad de campo, con una apertura de diafragma de 16 a 22, o sea, 22 ya sería relativamente cerrado el diafragma y no se podría conseguir mucha profundidad de campo. Pero bueno, este es un ejercicio más que nada y está bueno que aparezcan estas cosas así
para entender un poco. Bien. Hasta acá quedó claro, lo volvemos a repetir. ¿Se entienden un poco estos conceptos de nomenclatura? Una pregunta. Sí. La parte que dice alta sensibilidad, luz lateral, ¿eso qué sería? Alta sensibilidad, hablamos del ISO. ¿Sí? Okay. Luz lateral, ¿sí? Vamos a tener que buscar un lugar donde ingrese una luz lateral hacia la figura y vamos a tener que poner una contraluz. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende eso? Ahora vamos a ir también un poco de iluminación. ¿Sí? Bien. Acá tienen una planificación de una toma. ¿Sí? Bueno, a la hora de empezar a encuadrar, vamos a tener que tener en cuenta estas cuestiones. Primero, regla de tercios, ¿sí? Yo siempre molesto mucho cuando van a componer algo que tengan en cuenta la regla de tercios, ¿sí? Se usa mucho en fotografía y se usa mucho en cine. ¿Qué es la regla de tercios? Justamente se divide la pantalla, ¿sí? Con líneas, dos líneas horizontales y dos verticales, ¿sí? Y en esos puntos de tensión que se cruzan es donde hay una mayor percepción visual, ¿sí? Entonces, es mucho más rico posicionar a los objetos en alguno de esos puntos, ¿sí? Que quizás en el centro o tirados ahí nomás. Tengan en cuenta que a la hora de encuadrar, ustedes están eligiendo qué es lo que va a estar dentro del encuadre y qué es lo que va a estar afuera, ¿sí? Por eso es muy importante siempre la composición a la hora de decidir realizar una fotografía, ¿sí? Cuando van al Photoshop y van a recortar, utilizan la herramienta recortar. El Photoshop mismo les está tirando la regla de tercios cuando deciden cortar. Fíjense. Bien. Este es el concepto de lo que sería la regla de tercios. Bien. Otras de las cosas que tienen que tener en cuenta también, en este caso, es lo que se conoce como estructuras gráficas, ¿sí? ¿Qué estructura gráfica va a dominar dentro de la composición que yo voy a hacer? Desequilibrio, anomalía, gradación, tensión diagonal, verticalidad, ritmo. En este caso, el ejemplo que yo les había dado decía el eje principal iba a ser vertical, ¿sí? Vamos a tener una vertical muy marcada, que podía ser por la figura principal. El fondo iba a estar cruzado por un eje muy horizontal, ¿sí? Y a su vez teníamos que conseguir tensión, ¿sí? En los laterales, ¿sí? O sea, colocar las imágenes de tal forma que generen una especie de tensión ubicadas en los laterales, ¿sí? Siempre con una figura principal que domine la verticalidad y la otra figura secundaria que sería el fondo, puede ser, que domine la horizontalidad, ¿sí? Cuando hablamos de estructuras gráficas, justamente, quizás en una imagen van a encontrar más de una estructura gráfica, pero siempre quizás va a haber alguna que domine mucho más que las demás, ¿sí? Acá tengo un par de ejemplos. Acá tenemos tensión, desequilibrio, ¿sí? Acá tenemos anomalía, ¿sí? Acá tenemos algo que domina mucho, la gradación, ¿sí? Tensión diagonal. Pueden encontrar otras estructuras gráficas también dentro de las fotografías, pero siempre quizás hay una que domina mucho más que las otras, ¿sí? Pueden tener ritmo, puede ser, se puede encontrar acá como una especie de anomalía, porque venimos mirando y acá no hay nada.
¿sí? Bueno, tienen horizontalidad, espacio en off, o sea, tienen muchos ejemplos y lo rico es que ustedes empiecen a ver y empiecen a entender esos conceptos, ¿sí? Justamente a la hora de llegar a componer una fotografía. Bien, vamos a hablar un poco con lo que sería la profundidad de campo, ¿sí? Hasta ahí viene bien, algo que no se entienda, díganme, volvemos a repasar. Va bien, creo. Joya, bien. Vamos a hablar un poco de lo que sería profundidad de campo, ¿sí? ¿Qué es la profundidad de campo? Es el grado de nitidez, ¿sí?, que yo voy a tener por delante y por detrás del objeto a fotografiar, ¿sí? ¿Cómo se regula la profundidad de campo? La profundidad de campo se regula justamente con el diafragma, con la apertura de diafragma, ¿sí? Les muestro un ejemplo así se entiende mucho mejor. Cuando yo tengo un diafragma relativamente cerrado, la profundidad de campo va a ser mayor, ¿sí? O sea, yo voy a sacar el objeto que quiero sacar, ¿sí? La figura principal, y se va a ver el fondo, ¿sí? Va a haber mucha profundidad de campo. Si yo tengo un diafragma muy abierto, yo voy a lograr enfocar a la persona que está cerca, pero todo lo demás se va a ver difuminado, ¿sí? Eso es la apertura, la profundidad de campo, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo también, dependiendo de las aperturas del diafragma. A ver, si vemos esta foto de los pájaros, ¿hay poca o mucha profundidad de campo? Hay Poca. poca, bien, perfecto. Si yo veo esta, incluso hasta podemos deducir cómo sacaron esta foto. Esto se ha sacado con un teleobjetivo, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, tiene poca o mucha profundidad de campo. Ahí hay más profundidad, pero igualmente nos llega a enfocar todo, ¿o no? No llega a enfocar todo, pero hay mucha más profundidad, ¿sí? Podemos hablar que hay profundidad de campo acá, ¿sí? O sea, ese sería el de mayor profundidad. Acá tenemos mayor profundidad de campo, ¿sí? Se ve, o sea, yo estoy enfocando quizás la casa, pero estoy viendo todo el paisaje por detrás, Perfecto. ¿sí? Claro. Y acá estaríamos hablando quizás de un lente más gran angular. Los gran angulares se utilizan mucho para paisajes, abarcan mucho más, ¿sí? Acá arriba tendríamos un teleobjetivo. Fíjense que siempre, cuando yo puedo siluetear la imagen, por ejemplo, siluetearla y separarla del fondo, digamos que el fondo se ve muy difuminado, ahí ya tengo poca profundidad de campo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a lo que serían los tamaños de plano, ¿sí? Con nomenclatura, la nomenclatura es importantísimo que se la aprendan, ¿sí? Plano detalle, primerísimo primer plano, plano pecho, plano medio, plano americano, figura entera, plano general corto, plano general largo, ¿sí? ¿Cómo se diferencia cada plano? ¿Cómo corto la figura exacta? ¿Sí? Entonces, si yo a la hora de sacar una fotografía, después la tengo que editar, tengo que dar el corte justo, ya sea la figura humana o lo que esté sacando, ¿sí? Por lo general los planos van hacia la figura humana, ¿no? Pero bueno, hay que saber diferenciar en dónde corta cada plano, ¿sí? O sea, si yo corto un plano que no es ni primerísimo primer plano ni primer plano, hay algo que estoy haciendo mal porque no estoy teniendo un concepto básico de un manejo técnico de dónde tengo que cortar la figura, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo diferencio un plano general corto de un plano general largo? ¿Sí? Cuando es figura entera. ¿Cómo dijo que era Sería plano medio, sí. el PPE? ¿Cómo dijo que era? Plano pecho. Ah. Plano pecho. Plano pecho puede ser o plano medio, ¿sí? No, perdón. Plano medio es plano cintura, perdón.
plano pecho. PP es plano pecho. Después plano medio o plano cintura, se le puede decir, PC o PM. PA sería plano americano, ¿sí? Figura entera, plano general corto y plano general largo. En el plano general corto, lo que tienen que tener en cuenta es que el contexto acompaña a la figura, ¿sí? A ver, yo tengo figura entera, ¿no? Cuando la figura entera, o sea, yo tengo el recorte de una figura entera, sobresale la figura entera, ¿sí? El contexto queda relegado, digamos, tenemos un plano figura entera. Los cortes son un poquitito por arriba de la cabeza, un poquitito por abajo de los pies. Un plano general corto, los cortes, o sea, la figura se achica un poco, pero el contexto está y juega a la par con la figura, ¿sí? No hay relevancia ni de uno ni del otro. Ahora, cuando yo hablo de un plano general largo, el contexto se come a la figura, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia básica de un plano general corto y un plano general largo, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poco de lo que serían las posiciones de cámara, ¿sí? Las posiciones de cámara básicamente son cámara alta, cámara normal y cámara baja, ¿sí? Cámara baja abajo de 1,70, cámara normal de 1,70, una visión normal, y cámara alta por arriba de 1,80, ¿sí? 1,80 a 1,90, ¿sí? Ahora, después, la posición en la que yo coloco la cámara, vamos a tener una cámara contrapicada desde abajo, ¿sí? Que va a estar más, perdón, contraplomo sería desde abajo, ¿sí? Contrapicada, una cámara normal, una cámara picada y una cámara plomo, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir un poco a lo que sería iluminación. Les recomiendo que vean algunos videos de John Alton, que fue uno de los precursores de lo que sería el cine negro en Hollywood, ¿sí? El cine en blanco y negro. Es muy interesante porque lo que planteaba él era que para poder regular las luces, o sea, lo que sería toda la parte de iluminación, lo que planteaba era iluminar todo, ¿sí? Una vez que estaba todo iluminado, con la ayuda de otras luces iba regulando, iba dándole más luz a ciertas cosas y a ciertas, y a otras no, digamos, ¿no? Él siempre planteaba que tenían que tener dos tipos de enfoque. Un enfoque cuantitativo, ¿sí? En relación a la cantidad de luces, ¿sí? Y un enfoque cualitativo en relación a la calidad de luces, ¿sí? De ahí es lo que nosotros siempre tomamos y usamos mucho cuando les hacemos hacer fotografía, ¿sí? Que lo llevamos al famoso ejercicio de pintar con luz y le planteamos siempre las tres fuentes para generar un esquema básico de iluminación. Siempre le planteamos que tengan en cuenta las tres fuentes, ¿sí? De iluminación. Por lo general, cuando yo pongo el objeto a fotografiar, voy a tener una luz principal, ¿sí? Una contraluz que va a tener quizás la misma intensidad que tiene la luz principal, y una luz de apoyo, ¿sí? Que va a tener una intensidad menor, ¿sí? Jugando con ese esquema básico de iluminación y con esas tres luces, es como empiezan a generar las fotografías, que a veces el año pasado hicimos ejercicios muy particulares del tipo de sombra que queríamos, el tipo de llave de luz, de clave tonal, etc. ¿Sí? Bien. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver. Tipos de luz. ¿Sí? Les recomiendo que vean del canal Encuentro, ¿sí? Hay unos
documentales, cursos de fotografía se llaman. Son como 8, creo que 6, 7, 8 encuentros. Es muy interesante. Los primeros son muy interesantes porque te explican cómo funciona la cámara, explican estas cosas, los tipos de luz, explican todo lo que estamos viendo ahora, lo van a poder repasar ahí tranquilamente, están muy, muy interesantes los videos esos. Y los da un fotógrafo muy reconocido también. Bien. Vamos a tener luz continua, ¿sí? La luz continua es la luz que tenemos del sol o si ponemos cualquier tipo de fuente de iluminación constante, ¿no? Eso sería una luz continua. La luz de flash es la luz intermitente, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de luz. Vamos a tener tipos de sombra, ¿sí? Si yo decido sacar una foto a las 12 del mediodía en el bosque, al rayo del sol, voy a tener una luz dura, una sombra dura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol me va a estar dando desde arriba, me va a generar una sombra totalmente dura, ¿sí? Lo mismo si yo agarro y pongo un foco enfrente mío para que me ilumine, ¿sí? Va a generar una luz dura. Ahora, si yo quiero una luz un poco más suave, quizás si lo voy a sacar al aire libre a la fotografía, quizás necesite ir a algún lugar, puede ser por ejemplo el bosque, pero en otro horario, ¿sí? Ya cuando el sol esté un poco más bajo. Y si estoy utilizando algún tipo de luz directa, colocarle algún filtro para que la luz rebote, ¿sí? Bien, tenemos los diferentes rayos de luz. Si yo coloco alguna especie de filtro que desvíe el haz de luz, vamos a tener un haz refractado, ¿sí? El haz refractado es cuando se modifica el ángulo del haz de luz. El haz reflejado es cuando rebota, ¿sí? Pero mantiene siempre el mismo ángulo, ¿no? Bueno, esos son conceptos un poco también de física que no sé si se los van a llegar a preguntar, pero bueno, me parece interesante que lo sepan. Bien, hasta ahí vamos. ¿Alguna duda que tengan? Siento que estoy hablando mucho y no sé, capaz que tienen algo para preguntar. Por ahora venimos bien, Bien. creo, todos. Bueno, claves de luz, ¿sí? No confundir con llave de luz. Pregunta, sí. A eso iba. Llave de luz, claves de luz. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿sí? La llave de luz es una disposición técnica de cómo yo voy a colocar las luces para obtener la clave tonal, la clave de luz, ¿sí? Clave alta, clave baja, mayor alta, mayor baja, sí. O sea, la llave de luz, repito, es la disposición técnica de cuántas lámparas, cuántos focos, cuánta iluminación, cuántos watts van a tener cada lámpara, ¿sí? Cómo las voy a ubicar para tener determinada clave tonal, clave de luz, ¿sí? ¿Se entiende eso? No se confundan. Llave de luz no es lo mismo que clave de luz, ¿sí? Sí, por eso mismo. Sí, sí, por eso mismo, cuando estaba lo que sería la llave de luz es la disposición técnica en la que es el esquema básico de iluminación, lo que vimos recién. O sea, la llave de luz va a estar relacionada a la disposición técnica de las luces, ¿sí? Con esa llave de luz yo voy a conseguir la clave tonal o la clave de luz, ¿sí? ¿Se entiende?
Perfecto, bien. No se confundan eso porque también pueden tener alguna pregunta de qué diferencia hay entre clave de luz o llave de luz, ¿sí? No se confundan con eso. Bien. Acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Para empezar a entender un poco las claves de luz que estoy mirando, que le puse llave, ya me confundí yo acá, este es error mío. Son claves de luz, no llave de luz. O sea, llave de luz les acabo de explicar qué cosas. La clave que usamos en lenguaje, no sé qué clave de luz. No es lo que acabo de explicar recién. O sea, la clave de luz ya me lo termino confundiendo yo. A ver, vamos de vuelta. La clave de luz, la clave tonal, sí. O sea, clave de luz, clave tonal, sí. Claves de luz en relación a la clave tonal, perfecto. Llave de luz, sí, es un concepto técnico de cómo dispongo las luces, sí. Díganme si me equivoco, porque entre llave de luz, clave de luz, a mí también me pasa que me suelo confundir. Que de hecho, armando el teórico me di cuenta que me confundía, acá porque le puse llave de luz, no, es clave de luz. Sí. Ahora, en estas placas que van a ver, no se dejen guiar por lo que puse arriba, porque tiene que decir clave de luz. Bueno, ¿qué vamos a tener dentro de la clave de luz? ¿Sí? Vamos a tener un color dominante, un acento y un subordinado. ¿Sí? Eso es lo que me va a permitir a mí de la clave de luz decir si yo tengo una clave alta o una clave baja, ¿sí? Una clave alta, ¿sí? Va a estar relacionado al grado de luminosidad, a la cantidad de luz, ¿sí? Si yo estoy hablando de una clave alta es porque es una luz, es una imagen con una iluminación muy alta, ¿sí? Una imagen clara. Si yo hablo de una clave de luz baja, ¿sí? Estamos hablando de una fotografía que predomina mucho la oscuridad, ¿sí? Una clave muy baja, ¿sí? Diferencien estos conceptos. Clave alta es el grado de luminosidad, ¿sí? Clave baja también es el grado de luminosidad, nada más que una va a ser mucho más alta, como lo dice clave alta, y otra va a ser mucho más baja, clave baja. Ahora, ¿qué es lo que la hace mayor o menor a la clave tonal? ¿Sí? Es el nivel de contraste, ¿sí? Entonces, no se confundan esto. Vamos a ir acá. ¿Qué tengo acá? O sea, ¿qué está predominando? ¿Es una clave alta o una clave baja? Alta. Acá tenemos una clave alta. ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Acá tenemos una clave alta mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mayor se da por el nivel de contraste. ¿Sí? O sea, tenemos claramente es alta por el nivel que tiene. ¿Sí? Por el nivel de claro que tiene. Pero a su vez, estos acentos en negro le dan un mayor contraste. ¿Sí? Tenemos una clave alta mayor. ¿Sí? Tenemos una clave alta mayor, acá en esta, ¿sí? Es alta por toda la gran luminosidad que hay, pero es mayor por el nivel de contraste, ¿sí? Estos son acentos que son acentos y generan contraste, ¿sí? Vamos a lo mismo, pero acá que tenemos, alta o baja, Baja mayor. baja mayor, ¿sí? O sea, el nivel de Baja, contraste es si es mayor o menor. exacto, Okay. sí. Anótenselo para no olvidarse. Alta o baja depende del nivel de luminosidad, ¿sí? Mayor o menor dependen del nivel de contraste, ¿sí? Acá tenemos una baja mayor, claramente, ¿no? Bien. Fíjense, ya acá vamos a unas fotografías altas,
pero que no hay mucho contraste, ¿sí? Entonces ya empezarían a pasar como altas menores, ¿sí? Son altas porque las fotografías están lavadas, están altas, ¿sí? Pero el nivel de contraste no es el mismo que tienen acá, ¿sí? Son altas menores, ¿sí? Lo mismo con estas, son bajas menores. No hay un nivel, no está el nivel de contraste que tienen acá, ¿sí? Bien, ¿se entiende eso? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda me consultan? Lo volvemos a explicar. Bien, vamos a la parte de lo que sería ya empezar a armar un layout, que ya estamos casi terminando con esta parte teórica, así que viene bastante bien, por eso me asombra si no tienen ninguna pregunta ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que sería el layout? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a, ya sea o planificar una toma o planificar a la hora de filmar, ¿sí? Siempre se hacen los famosos layouts, ¿no? Ustedes a la hora de realizar un layout siempre tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones que veníamos hablando, ¿sí? Ya sea una regla de tercios, el layout va a ser un bosquejo de lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Acá hay ejemplos de lo que serían un layout, fíjense cómo tienen en cuenta la regla de tercios, fíjense cómo diferencian un elemento principal del fondo, ¿sí? Están marcando mucho más fuerte el elemento principal a diferencia de los secundarios que están por atrás. A ver, esperen que tengo un par de preguntas. ¿Para cada clave hay una exposición específica de luz? Sí, sí, sí. La tienen que buscar ustedes siempre. Digo, si yo quiero, supongamos, si yo quiero tener una clave baja, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo la disposición que yo voy a poner con una clave alta, seguramente. Es más, o sea, tengan en cuenta que también, por lo general, si yo quiero una clave alta menor, que tenga muy poco contraste, y a la luz le voy a tener que poner algún filtro para que a su vez no me genere sombras duras que me hagan mayor contraste, ¿sí? Sí, o sea, cada clave va a tener una disposición diferente del esquema de luces. Si por ejemplo en las bajas es una sola luz en un tercio frontal, si por ejemplo en la baja, ¿cómo sería eso como en un tercio frontal? No sé quién hizo la pregunta, ¿no? Sí. No, ahí está. No lograba activar el micrófono. Por ejemplo, leí que para hacer una clave tonal baja, donde la luz da como en una parte nomás de la cara, que es como un efecto más dramático, se ponía la luz en un tercio frontal, por ejemplo, derecho. Es decir, no de frente, sino como en un costadito para que dé sombra en una parte de la cara. Y eso daba como resultado una iluminación, una clave tonal baja. Baja, mayor. Sí. Bien, sí, sí. A menos que capaz tenga un filtro a la lámpara, no sé. Sí, sí, sí. Esas disposiciones siempre, bueno, va a ir en general como qué es lo que también quieren transmitir ustedes, qué sé yo, en la fotografía o en el cine, si tienen que filmar. Pero tengan en cuenta que hay muchos conceptos técnicos que tienen que tener y tienen que planificar antes de ponerse quizás a sacar una foto, ¿sí? O a filmar. Digo, no es, salgo con la cámara y vamos a sacar fotos. Si quiero tener algo medianamente que pueda servir, que pueda quedar interesante, tengo que tener estas cuestiones, ¿sí? De composición, de encuadre, de iluminación, ¿sí? Bien. Un layout es un boceto a lápiz de lo que se quiere mostrar. Sí, 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 o lo que yo estoy planificando para sacar una foto. Y a su vez, los layouts van acompañados de muchas anotaciones, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, voy anotando los costados, voy a utilizar una luz lateral que entra de acá
y que rebote en tal lado. Son todas las anotaciones, o sea, es todo el proceso de pensar un poco cómo va a ser esa fotografía, ¿sí? De qué es lo que quiero conseguir, ¿sí? Es lo que, a ver, imagínense, qué sé yo, si yo voy a sacar una foto, que por lo general nunca va a ser una foto, quizás digo, bueno, no sé si voy a hacer un layout, pero cuando hablamos de proyectos muy grandes, cuando hablamos de filmaciones, cuando hablamos de trabajos muy, muy amplios, es elemental tener algo a lo que yo vuelva y diga, no, yo esto lo quiero hacer así, había notado que lo iba a hacer de esta forma. Quizás cambia, ¿sí? Porque no todo lo que yo termino haciendo en el layout es lo que quizás después termina saliendo, pero por lo general yo tengo una base de donde arrancar, ¿sí? Y más o menos sé lo que quiero mostrar. Bien. Acá, por ejemplo, tiene un ejemplo de una pantalla con la regla de tercio donde yo puedo dibujar el layout, abajo las anotaciones, ¿sí? Tamaño de plano, posición de cámara, óptica, profundidad de campo, descripción, o sea, compositiva, como estoy componiendo. Abajo pongo un bosquejo, ¿sí? En planta siempre se dibuja esto, del esquema de iluminación, ¿sí? El esquema básico de iluminación. Y al costado puedo marcar con colores, digamos, lo que serían la clave tonal que quiero conseguir, ¿sí? Bien. Esto sería un poco todo lo relacionado a la unidad 2, o sea, yo pasé por los ítems más los ítems principales. Ahora lo que les quiero mostrar es un trabajo que se hizo el año pasado para que más o menos visualices un poco. Fueron ejercicios muy técnicos, ¿no? Con todo esto de la pandemia y demás, tuvimos que regular un poco los ejercicios para que pudieran trabajar cada uno desde su casa y le pedíamos fotografías muy específicas. Quizás en los años anteriores les pedíamos, los dejábamos ser un poco más libres a la hora de sacar una fotografía. Ahora íbamos a algo puntual. Bien. ¿Qué es pintar con luz? ¿Alguno sabe qué es pintar con luz? ¿Quiere explicarlo? No sería justamente solamente con las luces y la ubicación de las luces, lograr esas iluminaciones sin edición ni nada después. Digital, digamos. Era lo que les explicaba un poco cuando pasamos por la diapositiva de John Alton. Ahora lo vuelvo a poner. Pintar con luces es el ejercicio que le damos nosotros, que ustedes tienen que, a través de la disposición de las luces, conseguir, digamos, lo que serían las claves tonales, ¿sí? Es el ejercicio que se llama pintar con luz, ¿sí? Es el manejo que ustedes tienen de la luz. De sacar una fotografía a partir de las luces y la importancia que tienen estas para llevar a cabo. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, el ejercicio, cuando nosotros le decimos el ejercicio de pintar con luz, es justamente pintar al objeto a través de la luz. No se compliquen con eso. Es básicamente eso. Es la disposición, o sea, va a entrar en juego el esquema básico de iluminación, va a entrar en juego lo que sería la clave tonal, la llave de luz, cómo dispongo las luces, eso es todo el ejercicio. Ustedes, si hay algo que no logran entender o que no encuentran alguna definición, piensen siempre cómo hicieron ese ejercicio, ¿sí? Porque muchas veces las preguntas están relacionadas a la experiencia que ustedes tuvieron con el ejercicio, ¿sí? Entonces quizás yo no encuentro lo que es, qué es pintar con luz. Bueno, pero a ver, vamos a volver a lo que hice yo con el ejercicio. ¿Qué fue lo que hice? Y bueno, hice un esquema básico de iluminación, coloqué las fuentes de tal punto para conseguir esto. Sería eso. No se vuelvan quizás locos porque capaz que si van a un texto de Ferraro no les va a decir que es pintar con luz, ¿sí?
Pero bueno, vayan un poco y sean un poco críticos a la hora de entender qué hicieron con cada ejercicio, ¿sí? Yo particularmente cuando cursé Tecno 3, hace ya 10 años, más 11 12, logré comprender la materia una vez que la había terminado de cursar. En el momento iba quizás tan apurado, haciendo ejercicio tras ejercicios, que logré recién entender, y me gustó mucho, una vez que la había terminado de cursar, ¿sí? Que entendí para dónde iban cada ejercicio, entendí para qué parte, en qué parte nos querían llevar, ¿sí? Pero bueno, uno capaz que a veces con todas las materias que está cursando, hace los ejercicios quizás de forma muy automática y no se pone a pensar un poco en el por qué está haciendo eso. Bien. ¿Qué les iba a mostrar? Un par de ejercicios que se hicieron el año pasado. A ver, acá. Bien. ¿Lo ven? Díganme si están viendo las imágenes estas. ¿Se logran ver? Sí, Sí. Perfecto. sí, sí. Bien. Este es un ejercicio de llave de luz y claves tonales, ¿sí? Pero a su vez también se les estaba pidiendo un manejo de luz importante, ¿sí? Los incisos eran, en el primer ejercicio, en el A, una luz principal puntual, ¿sí? Sombra dura, ¿sí? Un fondo difuso continuo, ¿sí? La llave que se pedía era, o sea, una clave mayor media, ¿sí? Entonces, el ejercicio justamente estaba en conseguir esa fotografía en particular. Que si ustedes se ponen a analizarlo, lo consiguen. Digo, si yo tengo una luz, vamos al inciso A que decía, luz principal puntual, sombra dura sobre el objeto, un fondo difuso continuo, ¿sí? Y una llave, una clave mayor alta, o no, mayor media pedía en este caso. Bien. Yo tengo el objeto a fotografiar, es la foto de arriba, la primera, ¿no? La de arriba a la derecha. Tengo el objeto a fotografiar, ¿sí? Si el ejercicio me está pidiendo una luz puntual, ¿sí? Una luz principal puntual, va a generar sí o sí una sombra dura, ¿sí? O sea, si yo agarro, ilumino cualquier tipo de objeto con un foco, lo acerco con una luz puntual, ¿sí? Voy a tener una sombra dura, ¿sí? Bueno, en este caso se pedía luz puntual, sombra dura y un fondo difuso continuo. ¿Qué es un fondo difuso continuo? El fondo difuso justamente es como lo ven atrás, ¿sí? Cómo se va difuminando el fondo, ¿sí? Bien, y la llave era una clave mayor media. Bien, la segunda fotografía se les pedía en el inciso una luz principal difusa, ¿sí? Yo con una luz principal difusa tengo justamente, al no ser puntual, ¿sí? Al no ser una luz principal puntual que me está enfocando el objeto, ¿sí? Voy a tener también, así como yo tengo en el primer ejercicio sombras duras porque la luz es puntual, si la luz es difusa voy a tener sombras blandas, ¿sí? Entonces, lo que se pedía era una luz principal difusa, se pedía gran nitidez sobre el objeto y el fondo, sombras blandas, ¿sí? Y en este caso, un fondo continuo. El anterior era un fondo difuso que se iba difuminando, ¿sí? Acá se pedía un fondo continuo, ¿sí? Tienen un fondo continuo, tienen sombras blandas, ¿sí? Y se pedía una clave alta mayor, ¿sí? Con mayor contraste y alta, ¿sí?
Después, en la fotografía de abajo, se pedía luz principal difusa, fíjense que no tienen una luz puntual, ¿sí? Es difusa. Sombras blandas, ¿sí? Y lo que se pedía era que el fondo haya, que en el fondo de la figura se encuentren un juego de luces por sombras y contrastes, ¿no? Muchos lo resolvieron, este es el ejercicio que hicimos de la cátedra, lo hizo el titular. Muchos lo resolvieron también colocando sobre las luces coladores y esas cosas que le daban texturas al fondo. Y se pedía una llave mayor baja. Perdón, una llave menor baja. ¿Sí? Pero bueno, fueron ejercicios muy puntuales, ¿sí? Que si ustedes se detenían a leer tranqui, o sea, cada inciso, iban entendiendo que un paso llevaba al otro. Digo, si me están pidiendo una luz puntual, y eso me va a llevar a tener una sombradura, y se pedía una sombradura en el objeto. Si me estaban pidiendo una luz difusa, terminaba teniendo sombras blandas, sí, iban a terminar teniendo sombras blandas. Pero bueno, fue un ejercicio muy interesante para que se empezaran primero para que lo puedan resolver desde sus casas, y a su vez para empezar a tener un manejo de lo que serían las luces, ¿sí? Con un esquema básico de 3 luces de iluminación. Bien, pregunta. Bueno, les voy a pasar ahora, como les pasé la clase anterior, también una especie de cuestionario, más o menos para que vayan buscando. A ver, déjenme buscar lo que lo tengo por acá. Se lo voy a dejar ahí mismo en el chat. Así ya van buscando. A ver si me queda algo afuera. Espérenme 2 segundos. A ver, esquema básico de iluminación. Ahí voy con las preguntas que me están haciendo. Les termino de pasar esto y ya voy con eso. Llaves de luz. Llaves de luz. Bien. Otra, o algo que les pueden preguntar. Ya se los pongo y ahora se los explico.
Edición fotográfica, ¿sí? ¿A qué nos referimos con edición fotográfica desde la cátedra? ¿Sí? Es un concepto que manejamos desde la cátedra. La edición fotográfica no es editar la fotografía en Photoshop, como ponen muchos, o por lo general son las respuestas que siempre se encuentran en los finales. La edición fotográfica desde la cátedra está relacionado a lo que sería la selección de imágenes, ¿sí? Yo cuando saco una fotografía tengo un cúmulo de imágenes, ¿sí? La edición fotográfica va en relación a elegir qué tipo de fotografías voy a seleccionar, ¿sí? Diferencienlo, no se confundan con el concepto que por lo general dicen todos de editar una fotografía en Photoshop, ¿sí? Bien. Bueno, ahí les pasé un poco cuál es la diferencia entre luz puntual y luz extendida. ¿Se relacionan con si utilizo un solo punto de luz o varios? Bueno, justamente, digo, una luz puntual, ¿sí? Sería una luz en particular que yo estoy iluminando un objeto con una luz puntual, ¿sí? Tengo el objeto y lo voy a estar iluminando con un foco en particular, ¿sí? La luz extensa o extendida, imagínense un teatro, por ejemplo, cuando tienen todas las cantidades de luces arriba, ahí tenemos una luz extensa, extendida, ¿sí? O sea, no hay un punto, no hay una luz puntual, ¿sí? Sino que es una luz más extensa, ¿sí? No sé si le van a mostrar fotografías en el examen, la verdad que no sé. Quizás si tienen ustedes si se quieren preparar alguna foto y decir, yo creo que acá hay una luz, hay una clave tonal de esta forma, etcétera, etcétera. En caso que les lleguen a preguntar algo en relación a eso, puede ser, pero no sé si les muestran imágenes. Claro, sí, puede ser extendida, difusa, sí, 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 sí. O sea, la difusa va a estar más relacionada a que no sea una luz tan puntual, digamos, más difuminada, ¿sí? Fíjense dónde salen esos términos. La extendida más extensa, ¿sí? Pero prácticamente son similares, sí, sí, sí. O sea, son diferentes, tienen diferentes términos como se los usa, pero por lo general una luz extensa, ¿sí? Se genera cuando hay muchos puntos, muchos focos de luz, ¿sí? Ahí van a tener una luz extensa, ¿sí? Después, una luz difusa es una luz que no llega tan de lleno al objeto, ¿sí? Es eso. Pueden llegar a lo que voy. Diferencienla, van a tener la luz extendida y la luz difusa, ¿sí? Quizás lo que se diferencia es que quizás las extensas utilizan muchos más focos y las difusas con uno o dos ya basta. Pero bueno, esa es la diferencia. Lo de las claves tonales está bien decir, yo interpreto que es tal en caso de que principalmente de la clave tonal media con contraste bajo porque esas históricamente me costaron. A ver, está bien que lo interpreten, sí, pero una clave alta mayor no hay forma de equivocarse, a no ser que, digo, bueno, está bien que ahora estamos por los monitores, digamos, quizás uno tiene más brillo que otro, no sé cómo será la configuración que tiene cada uno en su monitor, pero hay claves tonales que se diferencian a rajatabla, o sea, no hay mucha diferencia. O sea, vos venís y me decís, no, esta es una clave alta mayor porque hay una gran cantidad de luminosidad y hay acentos negros
que generan mucho contraste. Sí, eso va a ser una clave alta mayor, no hay duda, va a ser una clave alta mayor acá o en cualquier otro lado. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una clave con mucha luminosidad y le digo, no, es una clave baja, no, te estás equivocando y le estás errando. Pero bueno, hagan ese ejercicio de mirar imágenes y ver. Algunas quizás son claves intermedias, no terminan siendo ni altas ni bajas. Pero bueno, si encuentran claves altas, mejor. Y claves bajas también. La edición fotográfica desde la cátedra, el concepto que nosotros tomamos desde la cátedra es justamente la selección de las imágenes que yo voy a utilizar, ¿sí? O sea, yo cuando saco una fotografía de un objeto saco, no sé, 100 fotos. Una vez que tengo esas 100 fotos hago una edición, una selección de esas fotos, ¿sí? Después lo puedo hacer algún tipo de retoque con algún programa digital, pero la edición fotográfica es la selección de las imágenes, del cúmulo de imágenes que yo tengo. Entonces, algunas voy a seleccionar y otras voy a descartar, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda más. Claro, o sea, es lo que haces ahí. O sea, vos tenés muchísimas fotos y la edición es, bueno, vos seleccionás cuáles son las mejores. Pero, a ver, lo aclaro a esto porque uno quizás está muy acostumbrado a decir que no está mal, porque, a ver, vamos a los programas de Acrobat y todos te dicen edición y vos decís, bueno, editar es la edición que le hago en digital. Desde la cátedra estamos planteando otro tipo de concepto con edición fotográfica, ¿sí? Para que no se confundan, ¿sí? No. Pero pregunta, ¿la edición fotográfica es solo la elección de las fotos que tomé o también se le puede llamar a cómo puse las luces, cómo lo ubiqué para poder, La edición editarla? fotográfica va a ser la selección nada más, que vos vas a hacer. La selección de las que yo quiero, de todas las que tomé. Exactamente, exactamente. Eso va a ser la edición fotográfica, va a estar relacionada a la selección. Ahora, todo después lo que vos me decís de las disposiciones y demás y todo eso, bueno, quizás están relacionados a otros conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Pintar con luz, un par de cosas, composición, etcétera, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda más. Pensé que iba a ser mucho más extensa la clase, pero pudimos abarcar bastante todos los temas de la unidad 2. Si hay algo que no se entendió, me dicen y lo volvemos a ver. El ISO, vamos al ISO. ¿Ven la pantalla ahí? Avísenme. Perfecto. Sí. El ISO, ¿sí? El ISO está relacionado, el ISO en este caso, o las ASAs, cámara analógica, las ASAs, ¿sí? Está en relación a la sensibilidad de la película. Cámara analógica serían las ASAs, la sensibilidad de la película. Las cámaras digitales ya se los plantea como el ISO, ¿sí? ¿Qué determina el ISO? Supongamos que yo tengo que sacar una fotografía en un lugar muy oscuro, ¿sí? Voy a aumentar el ISO, ¿sí? Si lo dejo normal, quizás no salga muy oscura la fotografía, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que corro si le doy mucho ISO? Que era el ejemplo que les daba ahí con los partidos en el estadio de gimnasia. Me puede salir la foto granulada, ¿sí? O sea, van a ver que la foto está como media rota.
¿sí? Tengan en cuenta que son los 3 parámetros que se manejan para sacar la fotografía. El ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación, ¿sí? Menos sensibilidad, estamos hablando de ISO 100, 200, 300. Más sensibilidad, pueden llegar a 6000, no sé, seguramente debe haber más. Pero bueno, es básicamente eso el ISO, la sensibilidad en una cámara analógica, la sensibilidad de la película serían las ASAs, en las digitales sería el ISO, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien, Gracias. es el famoso el triángulo de exposición, de lo que todo se habla. El triángulo de exposición es tener esos 3 parámetros bien manejados para que la fotografía salga bien, ¿sí? Incluso fíjense, busquen esta imagen que yo les estoy mostrando acá, porque no solo les está mostrando, les muestra todo. O sea, si yo tengo una velocidad de obturación determinada, la imagen está fija. Si yo tengo una velocidad de obturación baja, la imagen sale corrida. A menos sensibilidad, lo que sería el ISO, la imagen sale medianamente bien y si no sale granulada. Acá abajo cuando le doy más, o sea, sale con ruido. Y fíjense que en la apertura de diafragma, si abro mucho el diafragma, tengo poca profundidad, poca profundidad de campo, y si lo cierro más, tengo mayor profundidad de campo, ¿sí? Está bueno como un ejemplo medio visual para que lo recuerden estas cosas. El concepto de distancia focal. Bien, es la distancia que tienen del foco, ¿sí? O sea, de la cámara, el propio lente sería, ¿sí? A lo que voy a fotografiar. Ese es el concepto de distancia focal. Del lente de la cámara a lo que voy a fotografiar. No se lo confundan con profundidad de campo, ¿sí? ¿Se entiende? Y eso se medía con los milímetros, ¿no? Exacto. La distancia focal, acá. Sí, sí. Las distancias focales, ¿sí? Con un lente angular tengo poca distancia focal, con un normal, medio normal, y con un teleobjetivo tengo mucha distancia focal. Pero a medida de que tengo mayor distancia focal se va achicando el ángulo de visión, ¿sí? La distancia... Algo que no quede claro, la velocidad de obturación la controlamos nosotros mismos manteniendo apretada la velocidad de obturación, la tienen los botones justamente en las máquinas para controlar la velocidad de obturación. Sí, sí. Y lo hacen con el disparo. La distancia se maneja desde la cámara, desde los lentes, claro. Sí, sí. La distancia focal. A ver, digo, vamos a hacer, si yo quiero sacar una fotografía, no, de acá a 100 metros, si no tengo un teleobjetivo, no la voy a sacar, ¿sí? O sea, quiero sacar una fotografía puntual a un objeto. Bueno, sí o sí tengo que manejar los lentes, ¿sí? Para poder manejar la distancia focal. El monitoreo, el preview de la toma, ¿qué sería? Lo preguntás como en relación a... Espero porque encima vienen preguntas y preguntas. Monitorear la toma, digamos. El preview, algo en relación a la planificación de la toma. A eso, no sé si te referís a eso. ¿El control para redes online se debe a las calidades de la fotografía o a qué se refiere? No sé a qué se refieren con el control para las redes online. Si quieren activar el micrófono así se entiende un poco mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Dice en el programa, encuadre y monitoreo. Bueno, justamente, es la planificación, o sea, cómo haces la composición, ¿sí? Lo que hablábamos recién, regla de tercios, estructuras gráficas, iluminación, ¿sí? Sería en relación a eso, la planificación de la toma, ¿sí? Después no sé lo de las redes online. Si lo quieren explicar un poco, porque no sé bien a qué se refieren. Yo pregunté lo del control para las redes online porque lo hice en el programa y también hice la fotografía en pantalla. Quería saber a qué se refería con eso. ¿En qué parte del programa lo hice? No recuerdo. Quizás hay un ejercicio que se los hacíamos hacer en Instagram. No sé si será en relación a eso. Sí, creo que sí. Era lo de Instagram. Es Bueno. unidad 2. O sea, por eso quería saber si era el tema de los encuadres y todo eso o el tema de el ejercicio que le hacíamos hacer en Instagram justamente era realizar una placa de imágenes que ustedes habían sacado y que dentro de esa placa haya una composición que se la pueda ver como en general, digamos, un mosaico que se la pueda ver en general. Seguramente a lo que se refiere con el control de las redes online y la calidad de fotografía debe estar en relación a cómo encuadrar también esa fotografía, porque tengamos en cuenta que los encuadres que tiene Instagram no son los mismos que los de otras fotografías, quizás. Debe ser en relación a eso. Pero no se vayan por esos lados porque no sé si es algo que se va a tomar, así no se dan problema. Bueno, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta con respecto a la nomenclatura. A veces en el práctico yo mencionaba un plano de detalle, colocaba un plano de detalle y después me decían que se refería si era plano de detalle del objeto o del plano. Siempre tengo que... Exacto, sí, bueno, diferencien un poco eso. Por ejemplo, digo plano de detalle, ¿no? Bien, plano detalle de la persona, ¿sí? Porque quizás yo justo le saco... es muy relativo en relación a lo que yo quiero mostrar con la fotografía, ¿sí? Por lo general los planos, ¿sí? Se enfocan en la figura humana, ¿sí? Pero yo puedo tener primeros planos de un objeto, ¿sí? O puedo tener planos, detalles de un objeto, ¿sí? Entonces, bueno, diferencien. Por ejemplo, yo quiero, según lo que quieran mostrar, supongamos que estoy haciendo una campaña para publicitar un reloj, ¿sí? Bueno, y a mí se me da por sacar una fotografía donde se ve la mano y el reloj, ¿sí? Bueno, y en ese caso yo podría decir, sí, es plano detalle, ¿no? De la persona. Bueno, pero si yo lo que en realidad quiero mostrar es el objeto, puedo decir, no, es un primer plano del objeto, en este caso del reloj, o un plano primerísimo, un primer plano, etc. ¿Sí? Eso es muy relativo dependiendo de lo que quieran mostrar. Mientras esté explicado no está mal, ¿sí? Con respecto a los boletines, no sé si están puestos como bibliografía obligatoria o complementaria. Si los pueden leer, léanlos. Todo lo que tengan para poder leer suma, ¿sí? Tienen cuestiones que quizás se explican en los boletines que no están en los textos. Pero bueno, eso lo van viendo ustedes. Sí son interesantes y sí son importantes. No les voy a decir que no. Toda la bibliografía que se plantea es importante. Pero bueno, si llegan a tiempo a leerlos, léanlos. Quizás les aclaran algunas cosas que no aparecen en los textos, en los demás textos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más, no sé si quedó claro lo de los planos. Perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren que explique algo más, lo explicamos. Ya creo que abarcamos muchísimo toda la parte de la unidad 2 y ya un poco de la 3. La clase siguiente ya nos vamos a meter un poco más con partitura, ¿sí?
con montaje, ya un poco más relacionado a lo audiovisual, ¿sí? Pero bueno, si tienen alguna duda díganme, y si no, hasta acá ya llegamos.